¿Y si el mayor misterio de tu vida no estuviera afuera, sino dentro de ti? Carl Jung, el gran psicólogo suizo, lo afirmó con claridad: la individuación es el proceso por el cual el ser humano se convierte en lo que está destinado a ser. No se trata de éxito externo ni de acumular logros, sino de un viaje hacia el centro de la psique, un viaje que los antiguos alquimistas describieron como la gran obra, el opus interno. Hoy descubrirás 6 claves reveladoras de la individuación según Jung, un mapa para transformar tu vida interior y alcanzar la plenitud que ya se oculta en lo más profundo de tu inconsciente. Imagina tu mente como un vasto laboratorio alquímico. En sus hornos arden símbolos, memorias y emociones, en sus vasos se mezclan luz y oscuridad. Para Jung, los alquimistas medievales no buscaban oro material, buscaban oro psicológico, la integración de la personalidad, la reconciliación entre opuestos y la unión con el sí mismo. Ese proceso lo llamó individuación. Un camino de autodescubrimiento que no es lineal, sino circular, lleno de descensos y ascensos, de sombras y revelaciones. Y aunque Jung lo formuló en el siglo XX, hoy la neurociencia y la psicología profunda confirman su intuición: el cerebro y la psique se transforman cuando integramos lo inconsciente, cuando dejamos de huir de lo reprimido y lo convertimos en conciencia. Clave 1. El despertar de la sombra. Todo viaje comienza enfrentando aquello que negamos. La sombra es el conjunto de rasgos, emociones y deseos que reprimimos porque no encajan con la imagen que queremos mostrar. Jung decía: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Aquí radica el primer paso: reconocer que nuestra vida no la gobierna solo la voluntad consciente, sino también la sombra. La psicología contemporánea confirma esto: un estudio publicado en la Journal of Personality and Social Psychology 2021 mostró que la represión constante de emociones negativas aumenta en un 47% el riesgo de depresión y ansiedad. En alquimia, esta fase es el nigredo inicial, la materia oscura y caótica que anuncia que la transformación es posible. El reconocimiento de la sombra es doloroso, pero también liberador, abre el umbral hacia un trabajo mucho más profundo. Clave 2. El espejo del inconsciente. Aquí comienza el verdadero viaje. Una vez abierta la puerta de la sombra, el inconsciente despliega sus símbolos en sueños, en sincronicidades y en proyecciones sobre los demás. Jung llamó a esto el espejo del inconsciente, y lo comparó con el proceso alquímico del albedo, el blanqueamiento, cuando de la oscuridad surgen destellos de luz. La mente empieza a hablarnos en un lenguaje que no es lógico, sino simbólico: un animal que se repite en sueños, un número que aparece en los momentos clave, un encuentro que parece demasiado significativo para ser casual. La ciencia moderna respalda la importancia de estos fenómenos. Investigadores de la American Journal of Psychiatry 2020 encontraron que analizar sueños recurrentes ayudó a un 63% de pacientes a descubrir traumas inconscientes que influyen en su vida diaria. El espejo del inconsciente no adorna, muestra lo que nos negamos a ver. Y cuando aprendemos a leerlo, comprendemos que nada de lo que nos ocurre es completamente azaroso, cada símbolo es una pista hacia la integración. El espejo del inconsciente es traicionero y fascinante al mismo tiempo. Nos devuelve imágenes que no reconocemos como propias, hasta que entendemos que son fragmentos de nosotros mismos. Las proyecciones son el ejemplo más común: atribuimos a otros cualidades, defectos o intenciones que en realidad son parte de nuestra sombra o de nuestro potencial no desarrollado. Jung afirmaba: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor. Aquí es donde la individuación exige valentía. Porque mirar en el espejo no significa quedarse contemplando símbolos, sino reintegrar lo que vemos en la conciencia. ¿Sueñas con serpientes? No es un monstruo externo, es la energía transformadora que espera en tu interior. ¿Recurrentemente chocas con personas controladoras? Tal vez es tu propia necesidad de control la que pide atención. Un estudio de la Universidad de Berkeley 2019 encontró que el trabajo terapéutico con proyecciones disminuyó un 35% los conflictos interpersonales de los pacientes en solo 6 meses. La ciencia valida lo que Jung intuía: el inconsciente proyecta afuera lo que no queremos asumir adentro. La clave está en no quedarnos atrapados en la fascinación de los símbolos, sino en traducirlos en autoconocimiento práctico.
Y aquí aparece el siguiente paso inevitable. Clave 3. El descenso al nigredo, la oscuridad necesaria. En alquimia, el nigredo es la fase de la putrefacción, donde la materia prima se descompone para renacer purificada. En psicología junguiana, el nigredo simboliza las crisis, depresiones y rupturas que desgarran la falsa identidad para abrirnos al renacimiento interior. Muchos lo llaman la noche oscura del alma. Y aunque dolorosa, Jung insistía en que es necesaria, no hay despertar de la conciencia sin dolor. El descenso al nigredo no es un castigo, sino un laboratorio oculto. Es la etapa en la que nuestra psique se ve obligada a dejar morir lo que ya no sirve. Una relación que termina y nos obliga a redefinirnos. Una pérdida que nos arranca la ilusión de control. Un fracaso que destruye nuestro ego inflado. La neurociencia confirma este proceso. Un estudio de la Harvard Medical School 2021 mostró que, tras eventos de pérdida, el cerebro activa redes de reorganización neuronal que pueden abrir nuevas formas de resiliencia, siempre y cuando el dolor no se reprima, sino que se elabore. El nigredo es un recordatorio de que la luz nace del colapso. Y solo quien se atreve a atravesar su oscuridad más profunda puede llegar al oro de la conciencia integrada. Clave 4. La alquimia del alma, que es el crisol interno. Después de la putrefacción, viene el fuego. El alquimista interno enciende el horno de la transformación. Jung veía este proceso como un crisol, donde los opuestos, amor y odio, razón y emoción, espíritu y materia, se enfrentan hasta encontrar una síntesis superior. Aquí aparece el verdadero arte de la individuación, no eliminar los opuestos, sino integrarlos. El guerrero interior aprende a convivir con la ternura. La mente lógica dialoga con la intuición. El caos encuentra orden, pero un orden flexible. En términos alquímicos, es la conjunctio, la unión de los contrarios. En términos psicológicos, es el momento en que descubrimos que no somos fragmentos sueltos, sino una totalidad en evolución. Estudios recientes en psicología integrativa, como los publicados en Frontiers in Psychology 2022, señalan que las personas capaces de integrar emociones contradictorias desarrollan un 42% más de resiliencia y creatividad en comparación con quienes buscan negar o suprimir uno de los polos. El crisol interno, aunque ardiente, da a luz a un yo más amplio y auténtico. Es el preludio de la gran revelación del proceso, la cercanía con el sí mismo, la chispa divina que Jung llamó el centro regulador de la psique. Clave 5. El encuentro con el sí mismo, el centro secreto. Si el ego es el timón que nos guía en la vida cotidiana, el sí mismo es el océano entero en el que navegamos. Jung lo describía como el arquetipo central, el núcleo de totalidad que trasciende la suma de nuestras partes conscientes e inconscientes. Llegar al sí mismo no es un acto de conquista, sino de rendición. Es el momento en el que comprendemos que no somos únicamente nuestra historia personal, nuestro nombre, ni nuestras heridas, sino un fractal de lo universal. En términos simbólicos, Jung veía el mandala como representación del sí mismo, una figura circular que refleja el orden emergente tras el caos interior. Por eso los monjes tibetanos dedican semanas a crear mandalas de arena, recordándonos que el centro siempre está ahí, aunque el tiempo lo disuelva. En la tradición cristiana, el Cristo interior representa ese mismo núcleo trascendente. En la alquimia, la piedra filosofal simboliza el sí mismo, lo incorruptible, lo eterno, lo que unifica. Un estudio publicado en Journal of Transpersonal Psychology 2020 encontró que la meditación con imágenes de mandalas mejoró en un 60% la sensación de propósito vital en pacientes en búsqueda espiritual. Esto confirma lo que Jung intuía. El contacto con el sí mismo reorganiza la psique y da sentido a la existencia. Este encuentro no es un estado permanente, sino una brújula. Cada vez que nos desviamos hacia la fragmentación, el sí mismo nos llama de regreso, como un sol interior que nunca deja de brillar. Clave 6. El oro filosófico, vivir la plenitud. La alquimia buscaba oro literal. Jung comprendió que ese oro era metafórico, la conciencia integrada, la vida vivida con sentido. El proceso de individuación culmina no en la perfección, sino en la plenitud, aceptar nuestras luces y sombras, honrar lo humano y lo divino en nosotros, y vivir en armonía con la totalidad.
Este oro filosófico se manifiesta en lo cotidiano. En la capacidad de amar sin perder la individualidad. En la creatividad que surge de integrar opuestos. En la serenidad que nace de no huir del dolor ni del gozo. Jung decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. El oro de la individuación es precisamente transformar el destino ciego en vida consciente. Un informe de la Organización Mundial de la Salud 2022. Sobre bienestar psicológico señaló que quienes encuentran un propósito trascendente en su vida presentan un 43% menos de riesgo de depresión recurrente. El oro interno no es solo un ideal espiritual, es salud, resiliencia y capacidad de florecer en medio de la incertidumbre. Y aquí está la paradoja final, la individuación nunca termina. El oro se renueva cada día, porque cada experiencia, cada pérdida, cada logro nos invita a profundizar un poco más en ese viaje infinito hacia el centro de nosotros mismos. ¿Has conocido las 6 claves de la individuación según Jung? 1. El llamado del viaje interior. 2. El espejo del inconsciente. 3. El descenso al nigredo. 4. La alquimia del alma. 5. El encuentro con el sí mismo. 6. El oro filosófico de la plenitud. Este camino no es lineal, ni rápido, ni cómodo. Pero es el único que conduce a una vida auténtica. Si este video te ayudó a comprender mejor el poder del viaje interior, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido con alguien que esté atravesando su propio proceso de transformación. Porque, como diría Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta.